Vamos por el segundo capítulo de la ansiedad. Ustedes recuerdan que yo hablé la semana pasada que la ansiedad es un mecanismo positivo de adaptación y de supervivencia. Entonces me quedé diciéndoles, bueno, ¿y cómo funciona? Y para eso tenemos un sistema, que es el sistema de defensa nuestro ante cualquier situación o cualquier emergencia. Entonces les dije, el próximo día hablaremos de cómo funciona este sistema. Entonces es una cosa que hoy quería decirles, aunque sea despacio, y si tengo que hablar menos, el próximo día seguiré. Pero quiero que ustedes lo entiendan de cómo funciona, qué pasa cuando hay cualquier situación de emergencia, cualquier situación de alarma. Y seguro que todos ustedes se han visto en alguna de estas situaciones. Ante una situación de alarma, lo primero que sucede es que actúa el sistema nervioso simpático, es decir, no el cerebro, no el sistema nervioso central, sino el sistema nervioso simpático. Lo que hace es que la médula suprarrenal segrega una sustancia que es la que ustedes han oído hablar muchas veces, que es la adrenalina, y nos da esa pequeña reacción como de miedo, como de susto, eso que cuando nos pasa alguna cosa, esa pequeña sensación de que se nos da un vuelco el corazón. Eso está mediatizado mediado por la adrenalina, no por el sistema nervioso central. Es decir, esa primera reacción pequeña. Pero rápidamente, eso es lo que tienen los animales más inferiores, los reptiles, etcétera. Pero rápidamente en el hombre, que tiene un cerebro muy desarrollado, la respuesta se la pasa rápidamente a esa maquinaria central que acaba de decir el doctor Fallos, que es el sistema nervioso central. Rápidamente dice, no, que sea competencia del cerebro, del sistema nervioso central, que es el que maneja todo. Y se la pasa. ¿Y entonces qué pasa? Pues en el sistema nervioso central, al llegar cualquier mensaje de que algo pasa, hay una pequeña reacción inespecífica también, que está mediatizada, está mediada por el tálamo. Y es esa sensación también tan inespecífica como la anterior, que ante cualquier situación que ustedes tienen de peligro, algo hace que ustedes haya una pequeña taquicardia, haya cualquier pequeña cosita. Esto es muy inespecífico y lo que hace rápidamente el tálamo es pasar esa información a nuestra computadora, a nuestra biblioteca, a, como se diría ahora, a la base de datos donde está todo, para que la reconozcan, para que sepan si es buena, es mala, si es amenazante o no es amenazante, si es conocida o no es conocida. Y esto lo voy a recalcar y lo voy a repetir porque es tan importante que muchos de los trastornos de los cuales en los próximos días hablaremos, de la ansiedad, está en errores de nuestra base de datos. Digo, por ejemplo, supongan ustedes que ustedes han aprendido de pequeño, o les han enseñado, cuando hemos hablado de cuidado, que la mayor parte de los miedos son aprendidos, les han enseñado que cualquier pequeña cosita, un pequeño gatito, por ejemplo, digo gatito, Garfield, por ejemplo, es una cosa peligrosa. Garfield no es un pequeño gatito, es un cacho gato, ¿no? Bueno, pues un cacho gato. Garfield cuando era pequeño. Bueno, cambio de ejemplo. Garfield cuando era pequeño. Normal, que es el amiguito de la... Bien, pues ese. Cuando era pequeño, entonces, el niño aprende, porque la madre tiene miedo a los gatos, que el gato es una cosa muy peligrosa. Entonces, cuando ve un gato, tiene una reacción de ansiedad. Esto es tan importante que va a distorsionar cualquier tipo de reacción. Pues esta parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es la parte que tiene que ver con la memoria, que es nuestro archivo, pues es fundamental para reconocer. Entonces el cerebro la reconoce, dice, bueno, esto no es nada, con lo cual se ha pasado y pasa esa situación que uno dice, que durante un segundo le ha dado un vuelco al corazón y luego ya desaparece. Pero otra posibilidad es que el cerebro diga, no, cuidado, esto es amenazante. Entonces, al ser amenazante, el tálamo, que ha recibido el mensaje de cuidado, que esto es amenazante, se lo comunica a nuestra zona de alerta del cerebro, que es el locus ceruleus. Olviden ustedes las palabras, pero para que lo quieran saber. A nuestra zona, hay una zona del cerebro que es donde se producen todas las alertas del cerebro, del organismo, donde dice, cuidado, atención, y tocan el rebato, tocan la corneta y dice, atención, que hay una amenaza. Entonces, el locus ceruleus, ¿qué es lo que hace? Pone en marcha todos los mecanismos de defensa de nuestro cerebro, que son 3 fundamentalmente. Pasa una información, una orden a la amígdala. La amígdala no tiene nada que ver con las amígdalas con las que todos pensamos. La amígdala es un núcleo del cerebro que es el que tiene que ver con las reacciones de lucha, de huida, de agresividad. Es decir, antes cuando José Ramón estaba hablando de gatos o una pregunta de un gato muy agresivo, tienen que ver muchas veces... Era un perro, ¿no? O un perro, tiene que ver muchas veces con estímulos en la amígdala. Unos perros, unos animales y unos hombres son más agresivos que otros en función de la estimulación que tienen en la amígdala. Es decir, la amígdala es la que va a decidir, cuidado, tenemos que luchar
o tenemos que huir. Eso es la primera reacción que hace el cerebro. La segunda, pues el locus coeruleus pone en marcha un sistema fundamental que es el hipotálamo, que segrega una sustancia muy amiga de José Luis, que es el CRH. Bueno, es casi tan amiga como el cortisol, pero no llega a tanto. Casi. Es una relación Este es el que pone en marcha todas nuestras movilizaciones físicas. Es el que nos produce una taquicardia para que podamos bombear más sangre. Es el que nos produce una alteración de la respiración para que podamos respirar más. Es el que produce un aumento del metabolismo para que, y por eso nos produce sudoración, para que estemos en activo. Es decir, el que pone a nuestro organismo como una moto, el que la alerta fundamentalmente. Este es el CRH. Y por último manda el locus coeruleus otra señal a la corteza, que es en la que nos damos cuenta, la reacción cognitiva, es decir, cuando nos damos cuenta del peligro, y ahí tenemos los pensamientos vivenciales que cada uno tenga ante una situación de angustia. Es decir, quiero recalcarles, un primer sistema de alerta, el más importante, es este del que hemos hablado. Primero, ¿qué sucede? Una pequeña reacción inespecífica que está mediatizada no por el cerebro, sino por el sistema nervioso central, por la adrenalina. Segundo, rápidamente, todo esto ocurre en fracciones de segundo. Rápidamente el cerebro toma la voz cantante y produce una primera reacción inespecífica producida por el tálamo. Rápidamente, el tálamo manda esa información a el hipocampo, que el hipocampo es nuestra biblioteca, es nuestra base de datos para que se analice si eso es amenazante o no. Si se dice que es amenazante, entonces manda una orden a nuestro sistema de alerta fundamental, que es el locus coeruleus, y a partir de ahí, del locus coeruleus, ya se pone en marcha todos nuestros mecanismos de defensa, que son 3. La amígdala para luchar contra eso o huir, el CRH para poner en marcha todas las defensas del organismo, y la corteza cerebral para que tengamos una vivencia de la situación de alarma. Ese es el sistema fundamental de alarma que hay ante cualquier peligro que nos acecha. Peligros reales o irreales, grandes o pequeños. Pero hay un segundo sistema que a mí también me gustaría decirles que es un sistema que parece que tiene que ver más con la resistencia a largo plazo, con los mecanismos un poquito más controlados, un poquito más racionales, que es el sistema de la serotonina. Este sistema tiene que ver mucho con los núcleos de la serotonina en la corteza cerebral, y es la que tiene que ver, la que hace nuestras estrategias para enfrentarnos a situaciones ya a largo plazo. Esos son los dos sistemas fundamentales, el sistema inmediato, que es el que he dicho al principio, y el sistema un poco más a largo plazo, el sistema mucho más de resistencias calculadas, racionadas, etcétera. Esto es el sistema de alerta ante cualquier situación conflictiva. Entonces ustedes rápidamente pueden pensar, bueno, esto es una cosa exclusivamente que la naturaleza nos lo da, es una cosa que hemos nacido con ella, pero claro, siempre ustedes se preguntan, bueno, ya lo sabemos, qué bien, nos lo ha explicado, hemos entendido, no hemos entendido, pero ¿qué podemos hacer nosotros para mejorarlo? Porque como ya les dije la semana pasada, una faena, o no, a mí me parece que no, que nos ha hecho la naturaleza, es que en el desarrollo del telencéfalo, es decir, esa parte más importante que tiene el hombre, que no tiene el resto de los animales, no nos ha pasado el control de nuestro sistema de defensa, por eso no podemos controlar la angustia. Pero entonces, ¿podemos hacer algo? Bueno, pues sí podemos, que es una de las cosas que a mí me gustaría recalcarles en estos programas de la angustia. Y más que puede usted hacer algo, porque usted lo que puede hacer es controlar su reacción, esa vivencial, esa conducta ante la angustia, pero no puede evitar la angustia. Más que usted, sí puede hacer algo usted por sus hijos. Se ha visto que la administración en niños pequeños y en animales también, de pequeños y muy grandes estímulos durante la primera infancia, resulta ser perjudicial para el adulto, que tiene una tendencia mayor a tener miedos. Es decir, dicho con otras palabras, que si nosotros enseñamos a un niño desde pequeño, le ponemos en miedos tremendos, en unas situaciones de pánico para él, ese sistema queda sensibilizado, queda mucho más proclive a luego ser una persona miedosa y que no sepa enfrentarse bien a las cosas. Pero al contrario también sucede. Es decir, que si nosotros no enseñamos a un niño, si le protegemos continuamente, si no dejamos, como hablaba la semana pasada, que un niño vaya instalándose en el mundo con miedo, con agresividad, con dudas, pues vamos a hacer que ese sistema de defensa, de alerta que les he dicho antes, sea un sistema poco útil, y que los niños sean excesivamente rígidos, tengan muchos miedos ante cualquier situación pequeña de alerta que suceda. En cambio, se ha visto que cuando se le da estímulos medios y continuados,
se le hace más flexible y tolerante al miedo y al estrés. Es decir, eso quiere decir que si nosotros vamos a nuestros niños enseñándoles poco a poco, que se vayan enfrentándole, no protegiéndolos, que vayan ellos teniendo problemas con sus amiguitos en el colegio, y usted no se lo resuelve, él tiene que poco a poco ir enfrentándose a ello. Si alguien le da miedo, tendrá que hacerlo. Naturalmente, usted tiene que estar detrás para absorber esa angustia. Como hablábamos alguna vez, es como cuando uno empieza a montar en bicicleta. Usted tiene que dejar que el niño vaya solo y se caiga solo. Naturalmente está usted ahí para recogerle, para decirle que no pasa nada y que siga él solo montando en bicicleta. Es decir, que esto es muy importante, a mí me interesa. Los niños tienen que ir poco a poco teniendo estímulos medios y continuados para luego, en el futuro, tener un sistema de defensa flexible y que sepa reaccionar bien ante los miedos, ante las amenazas que el mundo les va a mostrar. Pero además se ha visto hoy día con los experimentos que tenemos, con las nuevas técnicas, que la actuación de un estímulo precoz, medio y continuado en los niños aumenta el número de receptores glucocorticoides, que son los que tienen que ver con el CRH que decía José Luis, y se hace un sistema de reacción más sensible y más flexible. Es decir, que no solo lo sabemos con experimentos psicológicos, sino que sabemos también que hay una base física, biológica, fisiológica en el cerebro que aumenta el número de receptores, y entonces nuestro sistema de alerta es mucho más flexible, es mucho más potente. Es una primera cosa que yo podría decir que podemos hacer para mejorar. Pero hay una segunda. Ustedes recuerdan que cuando yo les acabo de decir que ante un problema lo que hace el cerebro rápidamente es una pequeña reacción de alarma y luego se lo manda al sistema de información, a la biblioteca, a la base de datos, para que lo analice. Naturalmente, ahí es otra de las cosas en las que podemos hacer, es recalcar la importancia de los esquemas de reconocimientos aprendidos durante la infancia y recordar que la mayor parte de los miedos que tienen nuestros hijos son nuestros propios miedos. Y ya sé que de vez en cuando algunas personas se quejan, y yo no estoy ni en una cosa ni en otra, pero yo digo lo que se han visto en los estudios. Parece ser que la mayor parte de los miedos que tienen los niños son los que tienen sus madres. ¿Por qué? Pues probablemente porque las madres son las que más están en contacto con los niños, ¿no? Pues la importancia de las primeras experiencias infantiles, la importancia de que nosotros no transmitamos nuestros miedos a los niños son fundamentales, porque a partir de ese sistema de reconocimiento, luego el niño va a ver una pequeña cosa y va a tener una crisis de angustia o va a reaccionar, como hablamos la semana pasada, de una manera poco adaptativa. Se va a tirar por la ventana ante cualquier pequeño, digo, ya saben lo de tirar por la ventana como una exageración, ¿no? Para que ustedes entiendan que cuando no es adaptativa es cuando es excesiva. Ante un miedo pequeño que no existe porque le hemos enseñado una cosa errónea. Entonces el niño la analiza erróneamente y dice, cuidado, este es un problema y tengo que reaccionar, cuando en realidad no es un problema muy importante. Este es el sistema de alerta y este es el sistema, esto es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, una vez dicho esto, la siguiente pregunta sería, bueno, esto está muy bien, esto es de lo que disponemos, pero ¿por qué entonces decimos que tenemos ansiedad? Y entonces les recalco lo que hablaba la semana pasada. La ansiedad es buena, es como la digestión. El problema es que ustedes llaman ansiedad a lo que se llama trastornos de ansiedad. ¿Y cuándo ocurren estos trastornos de ansiedad? Pues lógicamente ocurren cuando estos sistemas de alerta, cualquiera de los dos, fundamentalmente el primero, porque es el segundo y tiene que ver con la serotonina, como ya saben ustedes, como ya sabe José Luis, ¿verdad? Cuando tiene que ver con la serotonina, este segundo sistema, van a aparecer los síntomas de tipo obsesivo. Son esas personas muy calculadoras, muy controladoras, que todo lo quieren hacer perfectamente, que todo lo quieren tener controlado, etcétera. Bueno, pero este primer sistema, el de alerta que he dicho antes, ¿cuándo se van a producir trastornos? Pues cuando el sistema esté estropeado, cuando el sistema no funcione bien, cuando hay una alteración, una disregulación. ¿Y por qué se pueden alterar? Pues fundamentalmente, y con esto ya voy a acabar, voy a decirlo los tres despacio y intervienes lo que quieras. Mire, ¿qué puede pasar para que este sistema se estropee y se produzcan los síntomas de los que hablaremos la semana pasada? Pues hay tres mecanismos fundamentales. Un primer mecanismo que a mí me interesa recalcar y decir que es el primero, porque en psiquiatría como en medicina lo más frecuente es siempre lo más frecuente. Un primer mecanismo es a partir de las presiones continuas del mundo exterior. Es decir, si ese sistema, como cualquier otra cosa, lo estamos usando continuamente, una vez pum, 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 el efecto Kindling que hemos hablado continuamente, muchas veces. Es decir, que si estamos
sometidos a pequeñas presiones diarias, ese sistema está continuamente en alerta, ahora luchando contra el tráfico, luego luchando contra la agresividad contra nuestros compañeros, luego luchando en el trabajo, luego luchando con cualquier cosa. Llega un momento que ese sistema de alerta está tan cansado, está tan usado, que puede producirse trastornos de ansiedad, síntomas de los que hablamos la semana pasada. Este suele ser el más frecuente, es decir, el golpe continuo, hablando en términos boxísticos, es el punteo continuo de izquierda, pum, 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 hasta que llega a derribarnos. Esta es la primera causa de trastornos de ansiedad. ¿Cuál es la segunda? El segundo mecanismo importante, por un análisis erróneo de los peligros que nos acechan. Volvemos a recalcar, porque en nuestro banco de datos tenemos, por nuestras experiencias infantiles y nuestras experiencias de adolescencia, puestos como cosas peligrosas, cosas que no lo son. Entonces reaccionamos ante un peligro que no sucede, o que no es un peligro muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro vaso de datos, eso que hemos aprendido en nuestra infancia, está mal y tenemos una base de datos errónea. Ese es el segundo mecanismo. Aquí es donde, como hablaremos en el tratamiento, aquí es donde la psicoterapia, donde las primeras experiencias infantiles, la psicoterapia, primero de los padres y luego de un profesional, es muy importante. Y el tercero, pues como todo sistema, como el estómago, pues porque esté mal de fábrica, porque tengamos una alteración de tipo genético donde haga que este mecanismo, pues que normalmente es tan complicado como ustedes han visto, pues tenga pequeños fallos, sobre todo ese pequeño fallo es que sea muy excitable, es decir, que ante cualquier cosa salte. Es como esas alarmas de los coches que saltan muchas veces por cualquier cosita, porque pasa uno por delante oyendo la radio y el sistema está mal y entonces salta. Entonces blum, 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 y nos da el follón a los que estamos durmiendo por la noche, ¿no? Por cualquier pequeña cosa. Pues estos son los tres mecanismos. Un primer mecanismo que es el de el golpeo continuo, el gota a gota por la vida que llevamos. Esto está muy favorecido en las grandes ciudades, ¿no? Un segundo mecanismo que es porque reconozcamos erróneamente los peligros, y un tercer mecanismo de tipo genético es que porque todo ese nuestro mecanismo sea excesivamente sensible, porque saltamos ante cualquier cosa. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues suelen suceder los tres a la vez, como pueden pasar en estas cosas, que alguien se van mezclando unos con otros. En psiquiatría, en psicología, la teoría de la bola de nieve funciona, ¿no? Uno tiene un sistema generalmente más lábil, es más nervioso, entonces le afecta mucho más las cosas infantiles, las archiva de una forma errónea, y a la vez le afecta, son esas personas que dicen, no, es que a mí me afecta todo en la vida. Pues es que todas esas cosas se van mezclando los tres, van haciendo una bola de nieve, y de pronto un día, sin saber por qué, debuta con un cuadro de angustia, que es una cosa que los que han vivido no se les olvida y de lo cual hablaremos la semana que viene. Entonces, cuando todo esto se desencadena, aparece la tormenta, que es el trastorno de ansiedad, y casi siempre aparece por una crisis de angustia, José Luis. Muy angustiada estaba nuestra compañera Margie Martín, porque el Real Madrid B empataba a 0.